Estimado público, bienvenidos a Cabalidades. Este es un espacio donde podemos hablar de lo que queramos de una manera cabal, ¿o no? Si viste el episodio anterior, ya sabes que la historia de la conquista de México es mucho más compleja de lo que nos enseñaron. Hablamos de cómo los indígenas no fueron simples víctimas pasivas, sino actores políticos con agendas propias. La masacre de Cholula, de la caída de Tenochtitlan y de la participación decisiva de los aliados indígenas en todo eso. Si no lo viste, no importa, este video funciona solo, pero te recomiendo que busques los anteriores. Hoy vamos a explorar dos grandes mitos que siguen vivos hasta hoy. El primero, que la conquista de México terminó el 13 de agosto de 1521 cuando cayó Tenochtitlan. Esa fecha es real, pero la conquista no terminó ahí ni por asomo. Hubo pueblos que resistieron durante décadas, otros durante siglos. La última resistencia organizada no fue aplastada en 1901 y hay quienes argumentan, con buenas razones, que el proceso nunca terminó del todo y continúa hasta el día de hoy. El segundo mito, el famoso tesoro de Moctezuma, el que aparece en películas, en videojuegos, en novelas, en miles de leyendas. Este tesoro fabuloso, repleto de oro que los españoles nunca encontraron y que supuestamente sigue escondido en algún lugar de México. ¿Existió? La respuesta corta es no. No como lo imaginamos al menos. Y la explicación de por qué no existió dice más sobre las diferencias culturales entre Europa y México que cualquier libro de historia. Vamos por partes. Empecemos con el mito de la conquista terminada. Nos dicen que la conquista terminó en 1521, pero los mayas resistieron hasta 1901, los yaquis hasta los años 20 del siglo XX y en 1994 los zapatistas le recordaron al mundo que la conquista nunca se completó. Hagamos un ejercicio de imaginación. Es el año 1521. Acababa de caer Tenochtitlan. Cortés es el hombre más poderoso de Mesoamérica. Tiene cientos de soldados españoles y decenas de miles de aliados indígenas. Y sin embargo, si miras el mapa de lo que hoy es México, te das cuenta de que el territorio que realmente controlaba era, en proporción, relativamente pequeño. Mesoamérica no era una unidad política hegemónica. Era un mosaico de naciones, lenguas, culturas y sistemas de gobiernos distintos. Derrotar al imperio azteca era derrotar al poder dominante, sí, pero no era conquistar automáticamente a todas las demás naciones que existían en ese enorme territorio. Piénsalo así, si en 1521 hubieras querido caminar desde la Ciudad de México hasta lo que hoy es la frontera con Estados Unidos, habrías cruzado territorios de docenas de pueblos que nunca habían visto a un español, que nunca habían pagado tributo a los aztecas y que no tenían la menor intención de someterse a ningún poder extranjero. Y esos pueblos opusieron resistencia feroz, creativa, duradera. La conquista fue un proceso que, dependiendo de cómo la midas, se extendió hasta finales del siglo XIX o principios del siglo XX, y para algunos activistas indígenas contemporáneos aún no concluye. Vamos a ver los casos más fascinantes. Empecemos desde el sur. Los resistentes del sur. En 1619, casi un siglo después de la caída de Tenochtitlan, los itzáes mataron a evangelizadores y soldados españoles y adoraban un caballo de madera. Esta es una de las historias más fascinantes de la resistencia indígena. Un siglo después de la caída de Tenochtitlan, los españoles ya dominaban gran parte de la antigua Mesoamérica, pero gran parte no es lo mismo que todo. Y las excepciones a ese dominio son algunas de las historias más extraordinarias de la historia de América. Una de esas excepciones eran los itzáes, que habitaban en la región del Petén, en lo que hoy es Guatemala, en 1619, casi 100 años después de 1521. Los itzáes asesinaron a evangelizadores franciscanos que llegaron a su territorio. No solo eso, también mataron a los soldados españoles y a los guerreros indígenas aliados que los acompañaban. Pero hay un detalle en esta historia que merece detenerse porque es absolutamente fascinante. Los itzáes adoraban a un caballo de madera. ¿Qué significa eso? Cuando Cortés había pasado por la región décadas antes, uno de sus caballos enfermó y no pudo continuar. Lo dejó al cuidado de los itzáes. El caballo murió. Y los itzáes, que nunca habían visto caballos antes de la conquista, lo convirtieron en ídolo. Construyeron una figura de madera en su honor. En sus ritos de resistencia se habían apropiado de aquello que distinguía y protegía
a los conquistadores, y lo habían reinterpretado desde su propia cosmovisión. Eso es algo que merece reflexión. Los tzitzáes no eran un pueblo que se quedó congelado en el tiempo, era un pueblo que evolucionaba, que adaptaba, que integraba elementos nuevos a su propia cultura de resistencia. Su capital era Tayasal, en la orilla de un lago en el Petén, y desde ahí resistieron expedición tras expedición española durante casi un siglo más. Tayasal fue una de las últimas ciudades mesoamericanas que escapó del yugo español. El sueño terminó en 1697, cuando más de 200 españoles y miles de guerreros indígenas aliados finalmente quemaron la ciudad. Pero los tzitzáes no fueron los únicos en la región. En la península de Yucatán, la resistencia maya renació en numerosas ocasiones durante el siglo XVII. En la región del Bacalar comenzó una rebelión en 1639. Los indígenas prefirieron quemar sus propios pueblos y adentrarse en la selva antes de volver a someterse. Y hubo algo extraordinario en algunas revueltas yucatecas. Crearon toda una mitología de resistencia. Las sublevaciones de 1668 y 1678 se inspiraron en profecías que anunciaban el fin del dominio blanco y el retorno de los tiempos en que solo los indígenas caminaban por Yucatán. La resistencia no era solo militar, era cultural, espiritual, identitaria. Luego llegó Jacinto Canec, y en esa historia merece que nos detengamos. En el año 1761 han pasado 240 años desde la caída de Tenochtitlan. Jacinto Canec era un indígena maya que había estudiado a los franciscanos. Esa educación, en lugar de integrarlo en el orden colonial, encendió su espíritu rebelde. Canec despreciaba a los españoles y se enorgullecía de su pasado indígena. Se convirtió en el líder del Cisteid, una pequeña comunidad cercana a Mérida. Su valor para enfrentar a los explotadores europeos le ganó el cariño de su gente. Consciente de su fuerza, tomó una decisión radical. Se hizo coronar rey. Proclamó que era descendiente de la antigua realeza maya. Alardeaba de supuestos poderes sobrenaturales. Los españoles reaccionaron con rapidez y ferocidad. Aplastaron la rebelión. Cientos de indígenas fueron asesinados. Las mayorías fueron quemados. Canec huyó con un poco más de 100 seguidores, pero no logró escapar por mucho tiempo. Los líderes más destacados fueron torturados y ejecutados públicamente, de la misma manera brutal en que los conquistadores habían tratado a los rebeldes un siglo y medio antes. Lo que la rebelión de Canec dejó en claro es algo demoledor. 240 años de dominio colonial no habían bastado para completar la conquista de todos los pueblos mesoamericanos. Muchos mayas se aferraban a su religión, que renacía gracias a un poderoso sincretismo. No habían sido conquistados ni material ni espiritualmente. Y lo peor para los españoles estaba todavía por venir. Los chichimecas infundían tal terror que los indígenas ya pacificados del centro de México les tenían miedo. Portaban cabelleras castañas de mujeres españolas a las que se las habían arrancado, estas aún con vida. Mientras en el sur los mayas resistían con profecías y guerra de guerrillas, en el norte la historia era diferente, más brutal y más directa. Desde el siglo XVI, los españoles intentaban expandirse hacia el norte de lo que hoy es México. Lo que encontraron fue algo para lo que ninguna experiencia previa los había preparado. Los llamaron chichimecas. El término no describía a un pueblo específico, sino a una diversidad de tribus nómadas del norte: zacatecas, huachichiles, caxcanes, pames y otros. Lo que tenían en común era una característica que los distinguía de los pueblos mesoamericanos sedentarios. Eran cazadores-recolectores. No tenían ciudades que conquistar ni líderes que captar para forzar la rendición. No podías derrotar a un chichimeca tomando su capital porque no tenían capital. No podías negociar su rendición con la élite porque su estructura política era completamente distinta. Eran, en palabras propias de los españoles, ingobernables. Y no es exageración. Las historias sobre su ferocidad circulaban por toda la Nueva España. Se decía que portaban largas cabelleras castañas que habían pertenecido a mujeres españolas a quienes se las habían arrancado mientras éstas aún estaban vivas. Ese detalle macabro era suficiente para paralizar de miedo hasta a los más experimentados conquistadores,
y los indígenas del centro, los que ya estaban pacificados, los que ya habían aceptado el dominio español, tenían el terror de los chichimecas. Las autoridades novohispanas usaron a esos indígenas sometidos para colonizar el norte, y llegaban aterrorizados a regañadientes. A medida que los españoles avanzaban, los chichimecas se volvían aún más combativos. Algo extraordinario ocurrió antes. Abandonaron sus viejas rencillas entre tribus y formaron alianzas para combatir al invasor común. Eso es sofisticación política. Eso es inteligencia estratégica. No eran salvajes sin capacidad de razonamiento, como los llamaban los cronistas coloniales. Eran pueblos que entendían perfectamente lo que estaba en juego y respondían con las mejores herramientas que tenían a su disposición. Aunque una parte importante de la Gran Chichimeca fue sometida antes de que terminara el siglo XVI, extensos territorios escaparon del control español, y algunas tribus chichimecas, como los yaquis, mantuvieron vivo su espíritu guerrero mucho tiempo después de que la Nueva España desapareciera. Los yaquis de Sonora son una historia aparte, y es una historia que llega hasta el siglo XX. Su territorio era rico, codiciado por políticos e inversionistas mexicanos y extranjeros, y los yaquis se negaban a entregar ni un centímetro. La represión fue brutal. Alrededor de 1,000 efectivos militares porfiristas tuvieron que movilizarse para controlar su rebelión, que en forma oficial concluyó en 1900, pero solo perdió fuerza, no cesó. Los yaquis recurrieron a la guerra de guerrillas. En 1902, como cruel ironía histórica, los yaquis derrotados fueron trasladados a Yucatán para trabajar en las plantaciones de Enequén junto a los mayas vencidos de la guerra de castas, dos pueblos que nunca se habían conocido, unidos por la derrota y el trabajo forzado. La insubordinación yaqui continuó. Nuevos levantamientos estallaron en la década de 1920. Fue hasta finales de los años 30, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, que la situación se calmó parcialmente mediante la restitución de parte de las tierras que les habían arrebatado. ¿Esa es una conquista completa? Difícilmente. Y más al norte aún, en las provincias de Texas, Nuevo México y California, habían tribus que los españoles nunca pudieron someter. Pueblos como los apaches y los comanches demostraron hasta inicios del siglo XX que la conquista era un proceso incompleto y constante. Eran tan hábiles jinetes como cualquier soldado andaluz. Manejaban armas de fuego que conseguían de traficantes ingleses y conocían su territorio tan bien que hacían imposible cualquier control sistemático. La Nueva España nunca estableció un dominio real sobre esas regiones. Tenían algunos asentamientos como Santa Fe o San Antonio Bexar, pero el territorio en sí permanecía libre. En 1847, los mayas de Yucatán se levantaron en armas. Estuvieron a punto de expulsar a todos los blancos de la península. La guerra duró 54 años. La historia de México casi nunca la cuenta completa. Llegamos a 1847. México ya es un país independiente. Han pasado 26 años desde que se rompió el vínculo con España, y sin embargo, los pueblos indígenas descubrieron que cambiar el amo de la corona española al gobierno republicano mexicano no cambiaba en lo esencial sus condiciones de vida. Los abusos continuaban, las tierras seguían siendo robadas, la explotación seguía igual. En la península de Yucatán, la situación era especialmente tensa. Los mayas vivían bajo un sistema que en los hechos era semi-esclavista. No tenían derechos como ciudadanos, pagaban cuotas a la iglesia por ceremonias religiosas básicas como bautizos y misas. Y lo peor, habían sido armados y usados como soldados por las élites yucatecas en sus conflictos políticos internos. En peleas entre Yucatán y el gobierno federal mexicano, cuando esas peleas terminaron, nadie les quitó las armas. En julio de 1847, 3 líderes mayas, Manuel Antonio Ay, Cecilio Chi y Jacinto Pat, iniciaron lo que la historia se llama la Guerra de Castas, aunque ese nombre es engañoso. El enfrentamiento no era puramente racial, era en el fondo una guerra de clases, una rebelión de los explotados contra los explotadores. El ejército insurgente incluso incorporó mestizos y otros grupos que compartían la situación de opresión. Y este patrón se va a repetir a lo largo de toda la historia, en todas las naciones, y específicamente vamos a ver en un futuro en México que se repite. Los que menos tenían, o los
Los que menos tenían siempre van a estar a mero abajo. Después, los que estaban en medio quieren quitar a los que estaban arriba para que ellos vuelvan a ser los nuevos que están arriba. Es un patrón que se va a repetir siempre. Pero siguiendo con el tema, lo que siguió fue extraordinario. Los mayas rebeldes avanzaron tan rápido y con tal fuerza que en menos de un año habían tomado 2/3 del territorio yucateco. En 1848 estaban a punto de tomar Mérida, la ciudad más importante de la península. El gobierno yucateco estaba tan desesperado que pidió ayuda a Cuba, a España, incluso ofreció someterse nuevamente a la corona española con tal de recibir refuerzos militares. El gobierno de México también fue llamado al auxilio y finalmente intervino. Los mayas no lograron la victoria total, pero tampoco fueron derrotados. Lo que siguió fue algo que raramente se menciona en los libros de texto. Los mayas rebeldes, los que se autodenominaban macehuales, o los que combaten por la cruz, establecieron su propio gobierno, su propio ejército y su propio sistema político y religioso en la parte oriental de la península. Crearon en los hechos un estado maya independiente en lo que hoy es Quintana Roo. Desde esa base, entre 1853 y 1899, lanzaron 51 asaltos contra poblaciones de Yucatán, 51 ataques en 46 años. Esto no es una rebelión derrotada, esa es una guerra de baja intensidad sostenida durante medio siglo. Cerca de 150,000 personas murieron a lo largo de esas 5 décadas. La península de Yucatán quedó dividida en 3 estados, Yucatán, Campeche y el nuevo territorio federal de Quintana Roo, creado en 1902, precisamente para administrar y controlar el territorio maya. La guerra no terminó con una victoria militar limpia, terminó porque los mayas estaban exhaustos, hambrientos, sin armas y sin recursos. El general Ignacio Bravo tomó Chan Santa Cruz, la capital maya rebelde, el 3 de mayo de 1901. Para ese momento, ambos bandos llevaban más de 50 años de combates. Fue una rendición por agotamiento, no por derrota en el campo de batalla. Los zapatistas, la conquista inconclusa en 1994. El 1 de enero de 1994, el día que México firmaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los zapatistas tomaron San Cristóbal de las Casas. Su mensaje era claro: la conquista nunca terminó. El 1 de enero de 1994, México se disponía a entrar de lleno a la modernidad económica. Ese día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Los políticos de la época hablaban de que México por fin se integraba al primer mundo. Ese mismo día, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó varios municipios del estado de Chiapas, incluyendo San Cristóbal de las Casas. El subcomandante Marcos y los indígenas chiapanecos le recordaron al mundo que detrás de los números macroeconómicos había millones de personas que llevaban 500 años esperando justicia. El momento era deliberado. No fue casualidad que la rebelión comenzara exactamente cuando México presumía su modernidad al mundo. Era un acto político de enorme precisión simbólica. Mientras el gobierno celebraba el TLC, los mayas chiapanecos decían que ellos no estaban en esa fiesta. El gobierno respondió con fuerza militar. Solo la intervención de la sociedad civil y la presión internacional impidieron una masacre de mayores proporciones. Los zapatistas no fueron derrotados militarmente. Establecieron zonas autónomas que operan hasta hoy, fuera del control del Estado mexicano. Así, al terminar el siglo XX, Chiapas revela una verdad que muchos preferirían ignorar. En 1521 no se concretó la conquista, solo cayó Tenochtitlan. Ahora vamos a ver una parte importante también de la historia, y es el famoso tesoro de Moctezuma, que esto es como una anatomía de un mito. El tesoro de Moctezuma inspiró películas, novelas y videojuegos. El problema es que, tal como lo imaginamos, nunca existió, y los propios conquistadores lo sabían. Por eso nunca lo buscaron en serio. Cambiemos completamente de tema. Dejemos por un momento la historia política y militar para hablar de uno de los mitos más seductores que existen sobre la conquista de México, el tesoro de Moctezuma. Seguramente lo han escuchado. El tesoro fabuloso del gran emperador azteca, repleto de oro, joyas y riquezas incalculables que los españoles nunca pudieron encontrar y que supuestamente sigue oculto en algún lugar de México. Hay novelas escritas sobre él, películas de aventuras, incluso videojuegos que llevan su nombre. ¿Existió? La respuesta es complicada.
Y la complicación dice algo muy interesante sobre las diferencias culturales entre el mundo europeo y el mundo mesoamericano. Empecemos por lo que sí sabemos. Moctezuma II era el noveno tlatoani en Tenochtitlan. Era el gobernante del imperio más poderoso de Mesoamérica. Los aztecas habían sometido decenas de pueblos y recibían tributos de todos ellos. Esos tributos incluían todo tipo de bienes: algodón, cacao, plumas, piedras preciosas, objetos elaborados y sí, también oro. Moctezuma tenía acceso a riquezas considerables, no hay duda de eso. Cuando Cortés llegó, Moctezuma le envió regalos sustanciosos con la esperanza de impresionarlo y quizás de disuadirlo de seguir avanzando. El resultado fue exactamente el contrario. Los regalos convencieron a Cortés de que había algo mucho más grande esperándolo en Tenochtitlan. La estrategia de Moctezuma le salió al revés. Cuando los españoles finalmente llegaron a la capital azteca y encontraron una habitación secreta con riquezas en el palacio de Axayacatl, donde fueron alojados, la emoción fue enorme. El cronista Bernal Díaz del Castillo escribió que al abrir la puerta y ver lo que había dentro, quedaron elevados, literalmente sin palabras por el asombro. Pero lo que encontraron no era lo que esperaban, y aquí está el nudo del asunto. ¿Qué eran realmente los tesoros mesoamericanos? Para entender por qué los españoles se decepcionaron, tendremos que entender qué consideraban los mesoamericanos como riqueza, y la respuesta es radicalmente diferente a la versión europea. En Europa, en el siglo XVI, riqueza era oro, plata, monedas, piedras preciosas en el sentido occidental, diamantes, rubíes, esmeraldas. Las arcas de los grandes reyes y la iglesia estaban llenas de metales preciosos. Cuando los conquistadores imaginaban saquear un gran imperio, pensaban en algo similar a lo que habían encontrado si hubieran saqueado Bagdad o Constantinopla: cofres llenos de monedas de oro. Los aztecas tenían otra concepción del valor. Para los aztecas y para los mesoamericanos en general, lo más valioso no era necesariamente el oro. Lo que más se atesoraba era las plumas del quetzal, el ave sagrada, brillante, iridiscente, de colores imposibles. Un penacho elaborado con plumas de quetzal era un símbolo de poder y de refinamiento que superaba en valor cualquier riqueza de oro. También las turquesas, consideradas más valiosas que el oro, el jade, símbolo de vida y poder, la obsidiana, volcánica y perfectamente trabajada, la cerámica de más alta calidad artística, textiles elaborados con técnicas que los europeos nunca habían visto, pieles de animales, incluso animales vivos, como aves exóticas, y también oro, sí, pero como uno de los muchos materiales preciosos, no como el único. El propio Moctezuma le dijo a Cortés, cuando los españoles presionaban para encontrar el gran tesoro dorado, que tenía algunos objetos de oro, pero nada de qué asombrarse, que se los entregaría si eso los dejaba satisfechos. Lo que Moctezuma les mostró, según los cronistas, decepcionó profundamente a los españoles: jade, obsidiana, plumas de aves y relativamente pocos objetos de oro. Demasiados peligros habían enfrentado para contemplar desde su perspectiva un tesoro tan pobre. Hay un momento revelador que Fray Fernandino de Sahagún registró gracias a sus colaboradores indígenas. Cuando los españoles finalmente vieron el tesoro de Axayacatl, reaccionaron con una avidez de escándalo a los mexicas. Los informantes indígenas le contaron a Sahagún que los españoles decían que su corazón se alegraba y que tenían hambre furiosa de oro. Los mexicas los observaban como seres consumidos por una obsesión incomprensible. La mejor evidencia de que los tesoros mesoamericanos, desde una perspectiva occidental, eran una decepción es esta. Cuando los aliados indígenas, los tlaxcaltecas y totonacas, recibieron su parte del botín después de la caída de Tenochtitlan, fueron satisfechos. Llevaron todo lo que pudieron: plumas, pieles, textiles, pulseras, collares. Para ellos, esto tenía un valor mercantil real. Los españoles, en cambio, solo querían el oro, y no había suficiente. La mayor acumulación de oro que se ha encontrado en una tumba mesoamericana, para darte una perspectiva, fue la magnífica tumba 7 de Monte Albán, descubierta en el siglo XX. Era la tumba de la élite zapoteca, una de las culturas más sofisticadas de Mesoamérica. ¿Cuánto oro había? Apenas más de 3 kilos.
Los tesoros reales en las monarquías europeas de la época contenían toneladas. Esto no significa que los mesoamericanos fueran pobres, significa que su comprensión del valor era radicalmente distinta. Sus tesoros eran maravillosos, fascinantes, de un valor artístico y cultural incalculable, pero no desde el punto de vista mercantil europeo del siglo XVI. Lo que Cortés sí encontró y lo que no. Entonces, ¿qué sí fue lo que encontraron los españoles? Encontraron el tesoro de Axayacatl, padre de Moctezuma, en una habitación oculta del palacio donde fueron alojados. La reacción fue de asombro genuino, pero a medida que inventariaban el contenido, el asombro se fue convirtiendo en frustración. Había joyas, diademas, plumas, escudos finos, objetos con incrustaciones. También había oro, pero no en las cantidades que ellos imaginaban. Todo el oro encontrado fue fundido y convertido en barras para facilitar su transporte. Bernal Díaz del Castillo afirmó que las barras equivalían a cerca de 400,000 pesos de oro, una cifra que historiadores posteriores consideran enormemente exagerada. Y aquí hay algo que vale la pena señalar. Los conquistadores tenían todos los incentivos del mundo para exagerar las riquezas de lo conseguido. Exagerar le daba el aire épico a su aventura. Le demostraba al rey Carlos V que la empresa valía la pena. Le ayudaba a justificar los horrores que habían cometido. Pero cuando llegó el momento de repartir ese botín, la realidad quedó expuesta. El tesoro no alcanzaba. Cortés repartió con generosidad a sus capitanes principales, pero la mayoría de los soldados recibió una cantidad insultante, que según los propios cronistas no era suficiente ni para comprar una armadura de vuelta en España. Las protestas fueron inmediatas, y Cortés tuvo que recurrir a toda su habilidad política para evitar un motín. Si Tenochtitlan hubiera ocultado inmensas cantidades de oro, Cortés, famoso por su generosidad a la hora de comprar lealtades, no habría tenido ningún problema en recompensar a sus hombres con la magnificencia. El hecho de que no pudiera hacerlo es la mejor evidencia que el tesoro fabuloso simplemente no estaba ahí. La parte del botín que resultó ser genuinamente interesante para los europeos fueron las curiosidades, obras de arte, penachos, vestimentas, animales vivos, objetos que en Europa valían por su rareza y su exotismo, no por su valor mercantil. Carlos I de España, cuando recibió el envío de Cortés, quedó impresionado con el penacho de plumas, con las figuras de oro trabajadas con técnicas que los artesanos europeos nunca habían visto, pero evidentemente prefería que le hubieran enviado 100 barras de oro que 100 penachos. La tortura de Cuauhtémoc, la verdad detrás del mito. Nos dijeron que torturaron a Cuauhtémoc para que revelara dónde estaba el tesoro. Eso no es verdad, y hay una pregunta sencilla que lo demuestra. Si le reveló el secreto, ¿por qué Cortés lo dejó vivir 4 años más? Uno de los momentos más dramáticos de toda la conquista es la tortura de Cuauhtémoc, el último tlatoani azteca. Y la narrativa más popular dice esto: los españoles lo torturaron para que revelara dónde estaba escondido el tesoro de Moctezuma. Le quemaron los pies con aceite hirviendo. Pero Cuauhtémoc, héroe indomable, nunca reveló el secreto, y así el tesoro permanece perdido hasta ahora. Es una historia poderosa, dramática, heroica y en gran medida falsa. Empecemos por la tortura misma. Sí ocurrió, eso es un hecho documentado por múltiples fuentes. Le quemaron los pies y manos con aceite hirviendo. Fue el tesorero Julián de Alderete que insistió en el tormento, contra las recomendaciones de algunos capitanes de Cortés. El propio Cortés participó en la decisión, pero ¿el motivo fue el tesoro? Aquí es donde la historia se complica. Cortés ya sabía a estas alturas que Tenochtitlan no ocultaba el tesoro descomunal que había imaginado. Lo que importaba era algo diferente. Quería quebrar la voluntad política de Cuauhtémoc. Necesitaba que el último tlatoani azteca cooperara con los españoles como intermediario para controlar la población mexica. Si Cuauhtémoc aceptaba colaborar, los españoles podían usar su autoridad simbólica para facilitar la dominación. Hay una pregunta muy simple que desmonta la narrativa popular. Si Cortés torturó a Cuauhtémoc para que revelara el secreto del tesoro y Cuauhtémoc finalmente cedió y confesó, ¿por qué Cortés lo dejó vivir 4 años más? ¿Por qué no lo ejecutó inmediatamente y fue a buscar el tesoro?
La respuesta es que Cuauhtémoc no reveló ningún secreto sobre ningún tesoro porque no había ningún secreto que revelar. Lo que Cortés obtuvo con la tortura fue la cooperación política del Tlatoani derrotado. Durante 4 años, Cuauhtémoc fue un instrumento útil para que Cortés extendiera y consolidara el dominio español sobre los pueblos de la región, lo que llevaba con él en las expediciones militares como figura legitimadora. Solo cuando Cuauhtémoc dejó de ser útil, fue ejecutado. En una expedición hacia Honduras, Cortés le mandó colgar argumentando que conspiraba para encabezar una rebelión, un argumento que la mayoría de los historiadores considera fabricado. Si Cuauhtémoc hubiera conocido el paradero de un inmenso tesoro, Cortés, el hombre más calculador y estratégico de toda la conquista, jamás lo habría ejecutado. No habría permitido que ese secreto se perdiera para siempre. El mito del tesoro, entonces, nació de los soldados rasos, los hombres con poca educación que no podían aceptar que habían arriesgado sus vidas para obtener tan poco. La idea de que en algún lugar de Tenochtitlan descansaba un inmenso tesoro que había escapado al saqueo era psicológicamente más tolerable que la verdad, que el tesoro fabuloso simplemente nunca había existido. Cortés y sus capitanes, los hombres que mejor conocían la realidad, nunca se dedicaron a buscar ese tesoro. En lugar de eso, emprendieron casi de inmediato nuevas campañas de conquista. Eso dice todo. Al día de hoy hemos al menos hablado de 2 mitos. No sé si desmontado, pero yo te presento mis argumentos. El primero fue que la conquista de México fue un evento puntual que terminó el 13 de agosto de 1521. La realidad es que fue un proceso largo, doloroso, que encontró resistencia en cada rincón de lo que hoy es México. Itzáes que resistieron hasta 1697, mayas yucatecos que se rindieron exhaustos en 1901, yaquis que siguieron peleando hasta los años 30 del siglo XX y zapatistas que en 1994 le recordaron al mundo que la historia no había terminado. Este dato debería cambiar la forma en que pensamos sobre los pueblos indígenas. No eran pueblos derrotados, eran pueblos que resistieron generación tras generación con las herramientas que tenían contra uno de los imperios más poderosos de la historia y el más poderoso de ese momento. Eso merece respeto, eso merece conocerse. El segundo mito, el tesoro de Moctezuma. La realidad es que los tesoros mesoamericanos eran reales, pero definidos por una concepción de valor completamente diferente a la de los europeos. Para los aztecas, una pluma de quetzal perfecta valía más que un lingote de oro. Eso no los hacía menos sofisticados, los hacía simplemente diferentes. Y esa diferencia fue la fuente de las mayores decepciones de la historia de la conquista. Hay algo que me parece importante mencionar al final. Al hablar de los pueblos que resistieron, no estamos hablando de arqueología o de museo. Estamos hablando de comunidades que siguen existiendo. Los mayas de Yucatán y Chiapas, los yaquis de Sonora, los pueblos indígenas de México que llevan siglos luchando por su tierra, su cultura y su dignidad. La historia no es solo el pasado, es el presente, y entenderla en toda su complejidad es el primer paso para hacer algo con ella. Eso es Cabalidades, historia sin filtros, tratando de que mis sesgos personales no intervengan, pero pues eso es imposible. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Si este video te hizo pensar, te motivó a algo, si aprendiste algo que no sabías, te pido un favor, deja un comentario. Cuéntame qué parte te sorprendió más, y si no te has suscrito al canal, este es un buen momento para hacerlo. Nos vemos en el próximo video. Piensa cabalmente.